Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual que trata sobre el reconocimiento a la ejecución de inversiones tercer tramo 2023. Les saluda Milagros Milla del equipo de incentivos de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. En esta oportunidad brindaremos las pautas y los criterios respecto a la evaluación de los indicadores del REI 2023 del tercer tramo para los gobiernos regionales. En ese sentido, esta reunión es importante para que los servidores públicos de las áreas de presupuesto y demás sistemas administrativos de los gobiernos regionales conozcan a detalle los procedimientos y plazos del REI 2023 tercer tramo. El día de hoy vamos a tener dos exposiciones y también un espacio de preguntas en cada una de las ponencias. Entonces, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Gina Figueroa, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Buenas. Como bien indicó Milagros, yo voy a exponer sobre los criterios de evaluación de la DGPMI en el marco de reconocimiento a la ejecución de inversiones REI 2023, tercer tramo. El objetivo de esta exposición es dar a conocer a las autoridades y operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales los criterios de evaluación por parte de la DGPMI en el marco de REI 2023, tercer tramo. En ese sentido, aquí presentamos algunas consideraciones generales a tomar en cuenta. Como primer punto, tenemos que indicar que el primer filtro que se va a realizar es por parte de la DGPMI, donde se evaluará por inversión en base a los registros que se realicen en el formato 12B, formato 8 y formato 9. Posterior a esta evaluación, se remitirá dicha evaluación a la DGPP, quienes evaluarán por entidad, ¿no? A nivel de entidad, y evaluarán en base al cumplimiento del indicador de REI 2023, tercer tramo, conforme a los criterios que ellos van a explicar más adelante. En ese sentido, se consideran todos los gobiernos regionales y gobiernos locales adscritos al Invierte hasta el 31 de julio de 2023, y por el lado de inversiones se van a considerar las inversiones que cumplan de manera conjunta con las siguientes condiciones: que cuenten con PIN 2023 al 30 de noviembre de 2023 o con devengado al 31 de diciembre de este año. Asimismo, dichas inversiones deben encontrarse activas, viables o aprobadas y sin registro de formato 9. Asimismo, para el caso del gobierno local, se va a considerar que la unidad ejecutora presupuestal del proyecto sea la misma que la unidad ejecutora de inversiones, y en el caso del gobierno regional, que el pliego al cual está asociada esta unidad ejecutora presupuestal sea el mismo que al pliego al cual está asociado la unidad ejecutora de inversiones, y finalmente que cuenten con un avance financiero acumulado menor al 100%. En este caso se encuentran exceptuadas las IRIs, que son intervenciones de reconstrucción mediante inversiones. Poco se van a considerar las inversiones exoneradas por DS, los proyectos genéricos de gestión o Procompite, y tampoco los programas de inversión. Entonces, en el siguiente punto vamos a ver cuáles son los criterios a ser evaluados por cada uno de los grupos. Para el tipo del grupo 1, que son las inversiones con avance financiero acumulado menor a 20%, se evaluará el criterio número 1, que es actualización de la situación de la inversión en el formato número 12B. El criterio número 3, registro de la información del expediente técnico, documento equivalente en el formato también número 12B. Y para el grupo número 2, que son para aquellas inversiones que tengan un avance financiero acumulado entre 20 y 100%, se va a evaluar el criterio número 1, como bien indicamos, que es respecto a la actualización de la situación de la inversión en el formato 12B, y el criterio número 2, que es respecto al avance de la ejecución de la inversión en el formato 12B. Tomar en cuenta que para el criterio número 1, dicho registro debe realizarse entre el 1 de diciembre hasta la fecha que la DGPMI va a comunicar, vale la redundancia, mediante comunicado. El criterio número 2, que la fecha que se va a considerar es que el avance de ejecución de la inversión haya sido declarado entre el 1 de diciembre hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado, y además el avance de ejecución de la inversión debe ser mayor a 0. Y finalmente, el criterio número 3, se va a revisar que el registro de la fecha programada y autorizada de los hitos, según estado de expediente técnico, documento equivalentes, se encuentre hasta la fecha
que la DGPMI establezca mediante comunicado. En el siguiente punto vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos grupos. En este caso vamos a ver el grupo número 1, que es de inversión con avance financiero menor al 20%. Como vemos aquí, este proyecto es un proyecto de inversión. Efectivamente, no cuenta con registro de formato número 9 y su avance financiero acumulado, como vemos, es de 19,92%. Por lo tanto, sí aplica la evaluación como parte del grupo número 1 y se evaluará el cumplimiento de los criterios números 1 y número 3. En el siguiente punto vamos a ver cómo podemos verificar si efectivamente se ha cumplido con dichos criterios, ¿no? Aquí tenemos el escenario número 1, donde vemos que el criterio número 1 respecto al registro de la situación, la UEI registra dentro del periodo de evaluación. Como vemos aquí, ha registrado el 1 de diciembre, por lo tanto, estaría cumpliendo con el criterio número 1. Respecto al criterio número 3, la UEI registra la fecha programada y autorizada de los hitos en la sección de expediente técnico o documento equivalente en el formato 12B. Como vemos aquí en la imagen, se observa que efectivamente hay un registro de expediente técnico en dicho formato. Por lo tanto, para esta inversión se estaría cumpliendo con los criterios número 1 y número 3. Por otro lado, tenemos el escenario número 2, donde se observa que la situación también está dentro del plazo establecido, que es en este caso 1 de diciembre, por lo cual estaría cumpliendo con el criterio número 1 respecto al registro de la situación en el formato 12B, pero como vemos en el criterio número 3 no afectó el registro de expediente técnico o documento equivalente en el formato 12B. Por lo tanto, el resultado final bajo este escenario es que no estaría cumpliendo con los criterios del grupo número 1. En el siguiente punto vamos a ver un ejemplo del grupo número 2. Como vemos aquí, el grupo número 2, que ya se había indicado anteriormente, son aquellas inversiones que tienen un avance financiero acumulado mayor o igual al 20% y menor al 100%. Entonces, en este caso vemos que el tipo de inversión es un programa de inversión, por lo cual no aplicaría desde ya a los criterios de evaluación por parte de la DGPMI. También vemos que no registra el formato número 9 y el avance financiero 31.22. Pero sin embargo, como ya no está cumpliendo con el tipo de proyecto, dado que es un programa de inversión, no estaría evaluado por parte de la DGPMI y solo se evaluará el cumplimiento del indicador de REI conforme lo establecido en el anexo 1 de la directiva número 004. Por otro lado, en el siguiente ejemplo tenemos a un proyecto de inversión que también corresponde al grupo número 2 en la siguiente lámina. Aquí vemos que, como vemos, este proyecto sí es un proyecto de inversión, no registra el formato 9 porque si por otro lado sí registraría el formato número 9, no estaría aplicando igualmente a nuestra evaluación y el avance financiero acumulado es de 99.99%. Por lo tanto, este porcentaje es menor al 100% y por lo tanto calza para que sea una inversión considerada como grupo número 2. En este caso, se evaluarán los criterios número 1 y número 2 conforme se detalló anteriormente. Entonces, ¿cómo verificamos si efectivamente se está cumpliendo con estos dos criterios? En la siguiente lámina lo vamos a ver. Adelante. Aquí igualmente tenemos dos escenarios. En el primer escenario vemos que efectivamente se ha cumplido con registrar la situación dentro del periodo de evaluación, que es en este caso han registrado el 15 de diciembre, posterior al 1 de diciembre. Y bueno, ahí habría que ver si efectivamente va a estar dentro del plazo de comunicado, bajo supuesto que el comunicado tiene una fecha posterior al 15 de diciembre, está cumpliendo con dicho registro de situación, ¿no? Y el criterio número 2 vemos igualmente, también ha registrado el 15 de diciembre y efectivamente se encontraría dentro del plazo, bajo supuesto que igualmente en el comunicado se establezca una fecha posterior al 15 de diciembre. Tomar en cuenta que el registro para estos dos criterios, debe efectuarse entre el 1 de diciembre hasta la fecha que se comunique a través de un comunicado por parte de la DGPMI. Entonces, aquí vemos que sí se está cumpliendo con ambos criterios y como resultado final de la evaluación para este proyecto de inversión, se consideraría como que sí cumple con los criterios del grupo número 2. Por otro lado, tenemos el escenario número 2, donde el criterio número 1 vemos que no se está cumpliendo porque la situación fue registrada el 1 de abril de 2023, que ya está muy por detrás de la fecha mínima, ¿no? Que esa era el 1 de diciembre y eso ya se establece en la directiva. Por lo tanto, no está cumpliendo con el criterio número 2. Perdón, con el criterio número 1. Y luego pasamos al criterio número 2 y vemos que el avance de ejecución de formato 12B también fue registrada el 10 de mayo, que es no se encuentra dentro del periodo de evaluación, que sería 1 de diciembre hasta la fecha
que se establezcan en el comunicado. Por lo tanto, en este caso vemos que no se ha cumplido con ninguno de los criterios del escenario 2 y por lo tanto, igual como resultado, da que no cumple con los criterios del grupo número 2, ¿no? Cabe señalar que basta con que no cumplas con uno de los criterios del grupo para que se considere que la evaluación no cumplió con los criterios. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias y adelante, Milagros. Muchas gracias, Gina, por tu participación. Vamos a pasar al espacio de las preguntas. Tenemos entonces la primera pregunta. Las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI 2023, tercer tramo, ¿con todas las que tienen PIM en el 2023? Bueno, respecto a esta pregunta, la respuesta es no. Se consideran las inversiones que tienen PIM al 2023 al 30 de noviembre o que presenten devengado al 31 de diciembre y que a su vez se encuentren activas, viables o aprobadas. Asimismo, no se consideran para la evaluación a las IRIS, a los programas de inversión, a las inversiones exoneradas por decreto supremo y algunas inversiones que cuenten con un avance financiero mayor o igual al 100%, porque como vimos, solo hay un grupo 1 y grupo 2 que en ambos casos es menor al 100%. Asimismo, la unidad ejecutora presupuestal de inversión debe ser la misma que la unidad ejecutora de inversiones para el caso de gobiernos locales y para el caso de gobiernos regionales, el pliego al que corresponda la unidad ejecutora presupuestal debe ser la misma que el pliego al que corresponde a la unidad ejecutora de inversiones. No cumplirse con ello no aplicaría para la evaluación por parte de la DGPMI, ¿no? Eso sería. Bien, gracias por la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si mi inversión se encuentra en elaboración del expediente técnico y tiene un avance financiero acumulado menor al 20%, ¿se considerará para la evaluación del REI 2023, tercer tramo, solo la actualización de la situación? Bueno, al respecto, igualmente también la respuesta es no. Se va a evaluar que tenga el registro de la fecha programada y o actualizada de los hitos según el estado del expediente técnico o documento equivalente hasta la fecha que la DGPMI establezca mediante comunicado. Eso sería, Milagros. De acuerdo, Gina, gracias. Siguiente y última pregunta. Si mi pliego recién se ha adscrito al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el presente año, ¿participa en la evaluación a cargo de la DGPMI? Para la presente evaluación, solo se considera las inversiones de los gobiernos locales adscritos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones hasta el 31 de julio. Respecto a los demás gobiernos locales, solo se evaluará que cumplan con las metas establecidas en el anexo segundo de la resolución directora. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Adelante, Milagros. Muchas gracias, Gina, por tus respuestas. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro segundo expositor, Raúl Panduro, especialista de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Adelante, Raúl, bienvenido. Gracias, Milagros. ¿Qué tal? Les saluda Raúl Panduro, especialista de la Dirección de Calidad de Gasto Público de la DGP. Lo que yo les voy a mostrar en esta presentación son los detalles técnicos y normativos de la herramienta de reconocimiento de la ejecución de inversiones, más conocido como REI, respecto a su tercer tramo del 2023. Siguiente lámina, por favor. Lo que vamos a explorar es la directiva número 004-2023, CF/50.01 y sus 4 anexos. La siguiente, por favor. A ver, en términos generales, nosotros sabemos que el REI es un incentivo presupuestario que ha sido diseñado en el marco del presupuesto por resultados y que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual busca contribuir a la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales a través del gasto público. Sobre los actores involucrados, en la parte del diseño de metas e indicadores participa activamente la DGPMI y la DGPP. Respecto a las entidades encargadas del despliegue de las acciones para lograr las metas, están ahí inmersas los 26 gobiernos regionales y las 1.891 gobiernos locales. La DGPMI y la DGPP vuelven a aparecer en este flujograma, siendo en esta etapa aquellos que verifican el cumplimiento de indicadores de acuerdo a las metas establecidas. Y por último, la DGPP vuelve a aparecer siendo la responsable de realizar la transferencia de los recursos a los gobiernos locales y regionales que cumplieron con las metas establecidas. Siguiente lámina, por favor. Continuando con los aspectos generales, debemos tener bien en claro que el diseño del REI tercer tramo 2023 tiene 5 puntos a resaltar. El primero, que en este tramo, a diferencia de los 2 tramos anteriores del 2023, se va a medir únicamente el indicador de ejecución de inversiones. Las metas, como en los 2 tramos anteriores, han sido estimadas de manera diferenciada para cada gobierno regional y para cada gobierno local. Sobre la fecha de cumplimiento, se indica que
El devengado tiene como fecha de corte al 31 de diciembre de 2023 y el girado al 15 de enero de 2024. Sobre el monto asignado, tenemos 75 millones para el tercer tramo, de los cuales 26.77 millones está siendo destinado para los gobiernos regionales y 48.23 para los gobiernos locales. Y si se preguntan cómo es que ha sido diseñado el mecanismo para la distribución de estos recursos de esta manera, que indica que se ha utilizado como insumo el monto PIM para las inversiones con corte al 27 de septiembre de 2023 y de esa manera se ha llegado a distribuir los 75 millones en estos montos que acabo de describir. Respecto a la asignación por cumplimiento, lo que tenemos que indicar es que esta asignación es para los gobiernos regionales y locales que cumplan con una de las metas establecidas en el anexo segundo. Y esta asignación se realiza de acuerdo al tamaño del indicador y al tamaño del PIM de inversiones asociado al indicador. Ya estos detalles los voy a explicar en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Entrando un poquito ya de lleno en lo que respecta al marco normativo del REI, vale indicar que este ha sido aprobado mediante la resolución directoral número 0023-2023-F/50.01. Mediante esta resolución se aprueba por un lado la directiva, que es donde se establece el procedimiento para el cumplimiento del indicador y la asignación condicional de recursos del incentivo presupuestario REI del año fiscal 2023, tercer tramo, y conjuntamente donde se aprueban 4 anexos. En el anexo primero es donde se detalla por un lado, los criterios que la DGPMI va a utilizar en la verificación de cumplimiento y por otro lado, los criterios que se establecen en la ficha técnica que van a ser utilizados por la DGPP. ¿Ya? En el anexo segundo se muestra a modo de tabla las 3 metas asociadas al indicador para cada gobierno local y gobierno regional. En el anexo tercero, lo que se muestra es la asignación condicionada de los recursos mediante una fórmula mediante la cual se calcula cuánto sería el premio que recibiría cada gobierno local y cada gobierno regional por haber alcanzado una de las 3 metas establecidas en el anexo segundo. Y en el anexo 4, lo que se presenta es las indicaciones y el formato a seguir para que el gobierno local o gobierno regional presente las observaciones a los resultados preliminares en el caso el pliego lo desea, ¿no? Este es un espacio adicional que el pliego tiene para poder presentar, digamos, un reclamo en el caso no está de acuerdo con los resultados preliminares previamente publicados. La siguiente, por favor. Sobre el proceso de evaluación, es importante resaltar que en el tramo 3 está habiendo un cambio ciertamente relevante respecto a los 2 tramos anteriores, en el que en la primera etapa de la verificación de cumplimiento va a ser la DGPMI la que va a realizar esa verificación, porque si tomamos en cuenta respecto a los 2 diseños anteriores, era la DGPP quien participaba en la primera etapa de la verificación de cumplimiento. ¿Ya? En este diseño es la DGPMI quien empieza realizando la verificación y en un segundo momento nos pasan esos resultados para nosotros continuar con la verificación de la parte financiera haciendo uso del CIAF. ¿Ya? Una vez realizadas estas 2 etapas del proceso de verificación de cumplimiento, lo que se realiza es la publicación de resultados preliminares que está a cargo de la DGPP. ¿Ya? Una vez publicados esos resultados, los gobiernos locales y regionales tienen un espacio para poder observar los resultados preliminares en el caso así lo deseasen. Esas observaciones llegan tanto a la DGPP o a la DGPMI que van a ser evaluados para ver si procede o no. Una vez hecho esta etapa, lo que se hace es la publicación de los resultados finales que ya incluye este proceso intermedio de presentación y revisión de observación. Una vez publicados los resultados finales, lo que hace la DGPP es realizar la transferencia de los recursos a aquellos pliegos que habrían alcanzado una de las 3 metas que se muestran en el anexo segundo. La siguiente, por favor. Seguimos en el anexo primero y aquí lo que yo les muestro es el detalle de la ficha técnica. Por un lado tenemos el nombre del indicador, que es porcentaje del PIM devengado. Se indica que las direcciones responsables y de soporte son la DGPP por un lado y la DGPMI. La fecha de corte es al 31 de diciembre del 2023. ¿Ya? Adicionalmente, se muestra el método de cálculo. Por un lado, en el numerador tenemos que la variable a considerar es el monto devengado de inversiones con corte al 31 de diciembre de 2023 y el denominador es el monto PIM de inversiones con corte al 30 de noviembre de 2023. Las consideraciones sobre estas 2 variables. Por un lado, tenemos las consideraciones respecto al numerador, que nos indica que únicamente se considera la genérica de gastos 626 solo proyectos para el numerador. Y adicionalmente se utiliza el CIAF con corte al 31 de diciembre de 2023 y el banco de inversiones según la fecha de corte establecida mediante comunicado por la DGPM. Sobre el denominador, tenemos que mencionar que el denominador considera todo el PIM hasta el corte del 30 de noviembre del 2023. ¿Ya? Eso debe quedar claro.
El numerador considera el devengado con corte al 31 de diciembre, posiblemente actualizado con la variable del girado con corte al 15 de enero del 2024, y el PIM de inversiones, el denominador, se considera el PIM de inversiones con corte al 30 de noviembre. Sobre las fuentes de datos, las fuentes oficiales que utilizamos aquí en el MEF para hacer el cálculo y la verificación de cumplimiento son, por un lado, el CIAF, el Banco de Inversiones, y el listado de entidades adscritas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es el SNPMFI. Otras consideraciones es que estos resultados obtenidos son redondeados a 0 decimal, ya para evitar cualquier tipo de problema, porque las metas también tienen este mismo formato, 0 decimales, el indicador se calcula y se redondea a 0 decimales. La siguiente lámina, por favor. Sobre las metas, que es algo que aparece en el anexo segundo, se indica, lo que quiero resaltar en esta parte es explicar un poco sobre cómo han sido estimadas estas metas para cada gobierno regional, ¿ya? Estas metas han sido estimadas haciendo uso de la información histórica que tenemos del CIAF del periodo 2011-2022. Lo que se hace es, por un lado, calcular el valor que cada gobierno regional ha obtenido con corte al cierre de septiembre, y se calcula ese diferencial de cuánto es lo que alcanzaría en el periodo de octubre, noviembre, diciembre. Ya ese delta o ese diferencial que al final termina agregándose a la línea de base para poder calcular la meta. Otra de las cosas que posiblemente se están preguntando respecto a las metas es por qué en el anexo segundo ahora aparecen 3 metas. ¿Qué es eso de meta 1, meta 2 y meta 3? ¿Y cuál es la meta que tengo que cumplir para decir que el pliego va a recibir un premio? Podemos partir diciendo que el establecer 3 metas hace que este proceso de verificación sea flexible, en el sentido que en un diseño tradicional tipo tramo 1, tramo 2, lo único que veríamos es la meta número 3, ya es la meta más ambiciosa. Es decir, cada pliego cumpliría si solo si igualase o superase el valor de la meta 3. En un escenario como es el tramo 3, en el que aparece una meta 1 y meta 2, se le da un espacio adicional, incrementando de esta manera la probabilidad de cumplimiento de los pliegos, ya que en este caso no necesariamente necesitan alcanzar o superar la meta número 3, sino tienen la posibilidad de alcanzar un cumplimiento alcanzando la meta número 1 o la meta número 2. Claro está que en la medida que alcancen la meta número 3, el premio a recibir se incrementa. En la medida que alcancen la meta 1 o la meta 2, lo que se les da es un porcentaje de cuánto es lo que tendrían que haber, cuánto es lo que recibirían respecto a la meta número 3. Ya eso voy a explicar un poco más adelante. Siguiente lámina, por favor. Respecto a la metodología de distribución y asignación condicionada de recursos por cumplimiento del indicador, que es el contenido que figura en el anexo tercero, lo que vale decir de este contenido es que el monto asignado para el REI 2023, para el tercer tramo, es de 75 millones, algo que ya indiqué unas láminas atrás. De estos 75 millones, 26.77 millones está dirigido para los gobiernos regionales y 48.23 para los gobiernos locales. Vuelvo a resaltar que esta distribución entre gobiernos regionales y gobiernos locales ha sido calculado haciendo uso de la información que tenemos en el CIAF del tamaño del PIM para inversiones que todo a nivel de gobierno local y gobierno regional tienen con corte al 27 de septiembre del 2023. Sobre el lado derecho de la lámina, lo que tenemos que resaltar de aquí es que esta fórmula es la que se utiliza para el cálculo de cuánto es el premio que tendría que recibir cada pliego en la medida que alcanza o superase una de las 3 metas que he mostrado en la lámina anterior. ¿Ya? Detallando un poquito sobre los componentes o factores que aparecen en esta fórmula, lo que tenemos que resaltar es que la letra R, la que aparece al lado izquierdo del signo igual, es el monto de la recompensa que recibiría cada pliego en la medida que alcanza o supera una de las 3 metas. MK viene a ser el monto de los 26.77 millones para el caso de los gobiernos regionales. Es decir, esos 26.77 millones, que es el total para los gobiernos regionales, se termina distribuyendo entre todos aquellos gobiernos regionales que al menos iguala o supera una de las 3 metas. Lo que aparece dentro del paréntesis son 2 componentes que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Lo que aparece al lado izquierdo del signo igual representa el indicador que es, digamos, el objetivo último del REI, ¿no? Que es incrementar la ejecución de inversión. Esa I es el indicador de ejecución de inversiones. Y lo que aparece en el denominador es la sumatoria de I, que es la sumatoria del valor alcanzado en el valor del indicador evaluado de todos aquellos pliegos que al menos
alcanzan o superan una de las tres metas. ¿Y cómo se interpreta esto? Es respecto al pliego evaluado X, ¿cuánto representa lo que alcanzó como indicador respecto a la sumatoria de todos los pliegos que han cumplido con alcanzar al menos una de las tres metas? En la medida que ese indicador del pliego evaluado no solo alcance la meta, sino lo supere por mucho, eso hace que por ese factor que está ponderado por 60%, haga automáticamente que el premio que recibe ese pliego evaluado sea mayor respecto a las demás. ¿Ya? Lo que debe quedar en claro con este componente es que el premio está en disputa, está en competencia respecto a todos aquellos pliegos que están cumpliendo con la meta. Mientras más cumplo, no solamente alcanzando la meta, sino superándola, mayor es el premio que se consigue. Y respecto al segundo componente que está siendo ponderado por 40%, lo que muestra ahí es cuánto es el PIM que tiene ese pliego evaluado respecto a la sumatoria de PIM de todos los pliegos que han igualado o superado la meta. ¿Ya? Y lo que nosotros representamos con este componente es el esfuerzo que ha tenido que hacer cada pliego para alcanzar mediante el indicador una de las tres metas establecidas. Mientras más PIM tiene, más esfuerzo ha tenido que hacer y por lo tanto se le tiene que recompensar en mayor medida. Vuelvo al primer factor de lo que está dentro del primer paréntesis, que es el que está siendo ponderado por 0.6 o 60%, que es el factor alfa. Este factor alfa está directamente relacionado a la meta que ha sido alcanzado o superado por el pliego evaluado. En la medida que el pliego iguale o supere la meta número 3, que es aquella que coincide con el percentil 80, alfa sería 100% en ese caso. Si el pliego evaluado solamente ha alcanzado o superado la meta número 2 o la meta que iguala el percentil 75, alfa sería 0.75 o 75%. Y si el pliego solamente supera la meta número 1 o igual a la meta número 1, que es la meta que coincide con el percentil 70, alfa sería solamente 50%. Es decir, en la medida que el pliego evaluado alcanza o supera la meta más alta, el factor alfa tiende a 100% o a 1. Es decir, si solamente supero o igualo la meta número 2 o la del percentil 75, se castiga con 25% porque se reduce de 100 a 75%. Y si solamente se iguala o supera la meta número 3 o la del percentil 70, se vuelve a castigar por 25% el valor del indicador. ¿Ya? Entonces, sí se alcanza el premio, pero sí se castiga proporcionalmente respecto a cuánto se aleja de la meta más alta propuesta en el anexo segundo. Ya, esa es la función de alfa que aparece ahí. Mientras la meta que alcanzo es la mayor, más es el premio. Mientras la meta que alcanzo es la menor, sí recibo premio, pero se le ajusta el valor alcanzado por un ponderador que termina castigando en 25% si te alejas de la meta número 3 a la meta número 2 y por 25% adicional si te alejas de la meta 2 a la meta 1. La siguiente lámina, por favor. Aquí lo que vamos a mostrar es un ejemplo de verificación de cumplimiento en el que se ejemplifica un escenario de incumplimiento. ¿Ya? El ejercicio hecho es todo con valores simulados. El proceso sería tal cual sucedería una vez llegado la fecha de corte, porque aquí lo que estamos simulando en el lado izquierdo, donde se muestra la tabla, es que tenemos 7 códigos únicos de inversión, ¿ya? De esos 7, la DGPMI le indica a la DGPP cuáles han cumplido satisfactoriamente con los criterios que ellos evalúan y cuáles no. En base a esa información, nosotros utilizamos las dos variables claves, que son el devengado y el PIM. Estamos asumiendo en este ejercicio que el devengado al 31 de diciembre es lo mismo que el girado al 15 de enero. Es por eso que en esta tabla no aparece el girado. Una vez tenida esta información, lo que nosotros procedemos es a calcular el ratio o el indicador a nivel del pliego, ¿ya? Es decir, a nivel del pliego evaluado. Para el caso del devengado, nosotros consideraríamos solamente de aquellos casos que la DGPMI nos habría dicho sí cumple con los criterios evaluados, es decir, del QI 1, 2, 6 y 7. Pero para el tema del PIM, sí se suma el PIM de los 7 códigos únicos de inversión. Por eso es que el indicador sería 580 sobre 1192, dando un valor de indicador del 49%. Y ya que 49% no iguala ni supera ninguna de las tres metas, este pliego no cumpliría y por lo tanto no pasaría a la etapa de asignación de recursos por cumplimiento de meta. La siguiente lámina, por favor. En este caso, lo que estamos mostrando es un ejemplo muy parecido, pero donde sí se presenta un escenario de cumplimiento. Aquí tenemos 5 QIs, de los cuales únicamente el QI 4 no habría cumplido con los criterios de la DGPMI. Entonces, el ejercicio es el mismo,
Por la parte del devengado se suma solamente de aquellos que la DGPM indica que sí cumplió, es decir, el QI 1, 2, 3 y 5, y el PIM se suma de los 5 QIs. En la parte derecha se muestra que eso sería un ratio entre 390 y 635, dando un valor del indicador de 61%. Siendo 61 mayor a 60, que es la meta 1, se indica que este pliego sí habría cumplido con la meta del REI, con el indicador del REI, ¿no? Pero en el momento de hacer la asignación por cumplimiento, el valor alfa sería del 50% porque solamente estaría superando la meta número 1. La siguiente lámina, por favor. En esta parte, lo que se está simulando a modo de ejemplo o ejercicio es la siguiente etapa del proceso de verificación de cumplimiento, que es precisamente la asignación de recursos. Se asume que 3 pliegos regionales, en este caso, habían cumplido con la meta, una de las 3 metas, ¿no? Se muestra que, por ejemplo, para el pliego X tiene un PIM de 635, un devengado de 390, haciendo el cálculo del indicador sería 61% de ejecución de inversiones, igual para Y, 700 de PIM, 600 de devengado, da 86% de ejecución, el pliego Z, 650 de PIM, 540 de devengado, dando un indicador de 83%. Tenemos las 3 metas para cada uno de los pliegos, todos son valores simulados, y se muestra el valor de alfa. Para el caso X, solamente superaría la meta 1 y alfa sería 50%. Para el pliego Y, cuyo indicador es 86%, superaría la meta más alta, la de 85%, y por lo tanto alfa sería 100%. Y para Z, que su indicador es 83%, superaría la meta 2, y alfa se convierte automáticamente en 75%. Una vez tengamos estos valores que se muestran en la tabla, lo único que se hace es reemplazar en la fórmula de asignación de cumplimiento que ya se han mostrado los valores calculados, y se obtiene mediante suma producto el cálculo de cuánto sería el premio que te recibiría el pliego X, que en este caso sería 6.97 millones, el pliego Y 10.82 millones y el pliego Z 8.99 millones. Haciendo la suma vertical de estos 3 premios, se obtiene que entre los 3 pliegos se estaría distribuyendo los 26.77 millones de soles que desde el diseño ya lo teníamos previamente calculado, ¿no? Aquí no hay un cálculo de saldos. Todo lo que se tiene como premio, todo se distribuye. La siguiente lámina. Y como último, hay que mostrar qué es lo que se tiene o se presenta en el anexo cuarto, qué es lo que decía hace unas láminas atrás sobre el tema de la presentación de observaciones, ¿no? Las observaciones deben ser dirigidas a la DGPP. Esto está en negrita porque ha pasado en tramos anteriores que las observaciones las han dirigido a la DGPMI, ¿no? Se les resalta la idea de que lo dirijan directamente a la DGPP para poder ganar tiempos en este proceso de verificación de cumplimiento. Y sobre las observaciones se indica que estas deben contener un informe con el sustento que acredite el cumplimiento de los indicadores. Las observaciones deben ser entregadas como máximo hasta 4 días después de publicados los resultados preliminares, y estas deben ser ingresadas a través de la ventanilla electrónica del MEF en el enlace que se indica en esta lámina o a través del sistema PIB. A continuación se muestra un formato de resumen que debería ser entregado en formato Excel, en la que se indica en el caso, pues puede ser para los gobiernos locales el UBIGEO, para el caso de los gobiernos regionales debería indicarse el código de 3 dígitos que pues representa a cada gobierno regional. En el caso de los gobiernos regionales debería ponerse el nombre de qué gobierno regional se está presentando la observación, el número de oficio remitido por el gobierno regional, el resumen del sustento de la observación y el documento que sustenta también la observación. Ello debería permitirnos a nosotros en el proceso de verificación de cumplimiento hacer la revisión de una manera mucho más concisa y rápida y llegar a la conclusión de si la observación procede o no. Y para terminar, también es importante resaltar que en el caso se ha ingresado la observación por la ventanilla electrónica, se debe considerar lo establecido en la directiva número 003-2021, que es la directiva para el uso de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Vamos a ingresar al espacio de las preguntas. Entonces tenemos la primera pregunta. En la fórmula del método de cálculo del indicador del REI, ¿a qué corte se utilizará el PIM de inversiones? Gracias por la pregunta, Milagros. Es importante resaltar, por eso se agradece la pregunta, que lo que se indica en el anexo primero, donde aparece la ficha técnica, se indica que por un lado el numerador, que es el monto del devengado ajustado por el girado,
se calcula en base al CIAF con corte al 31 de diciembre. En el caso del girado, con corte al 15 de enero de 2024. Pero para el denominador, que es el monto PIM de inversiones, también se indica que la fecha de corte de esta variable a utilizar es el 30 de noviembre. También quería detenerme aquí para poder justamente indicar o resaltar por qué el desfase entre el numerador y el denominador. El único objetivo que está detrás para hacer esta distinción en fechas de estas dos variables es que lo que queremos es evitar cualquier deterioro o perjuicio del indicador por cualquier transferencia que pueda suceder en el mes de diciembre, que ya ha pasado en diseños anteriores, de años anteriores, en la que se tenía un valor previamente ya obtenido con bastante cercanía a la fecha de corte. El pliego recibe una transferencia y el indicador automáticamente se reducía por un incremento automático del denominador. Con esta distinción en fechas para el numerador y denominador, lo que se está buscando es que al menos se controle este posible deterioro en el último mes del año del 2023. Bien, gracias, Raúl. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta que debe alcanzar un gobierno regional para cumplir con el indicador? Gracias por la pregunta. Es lo que les mostré hace un rato en lo que respecta al contenido del anexo segundo. Se muestran 3 metas para cada pliego y, respondiendo directamente a la consulta, basta con alcanzar, es decir, igualar o superar una de las 3 metas para que el pliego evaluado alcance premio. Pero en la medida que se alcance o supere la meta número 3, es mayor el premio, ¿no? Se puede alcanzar la meta número 1 y sí se recibe premio, pero la meta número 3 es la que da un mayor premio en el cálculo de la asignación por cumplimiento. De acuerdo, gracias por la respuesta. Vamos con la siguiente y última pregunta. ¿Cuáles son los plazos, fechas para el cumplimiento del REI tercer tramo? Gracias por la consulta. Esta pregunta está relacionada también a la primera. Si bien la ficha técnica y también la directiva indica que la fecha de corte es el 31 de diciembre, el cierre del año fiscal, las variables a utilizar en el método de cálculo, que también se indica en la ficha técnica, muestran otras fechas que es necesario aclarar. Por el lado del devengado también indica que la fecha de corte es el 31 de diciembre. ¿Ya? El girado, que es otra variable a utilizar, es el 15 de enero del 2024. Y por otro lugar, el denominador indica que debe ser calculado en base al CIAF con corte al 30 de noviembre. O sea, siempre hay que tener esas fechas como fechas importantes en el año, porque van a ser las fotos en base al CIAF que se van a calcular, ¿no? Pero la fecha de corte del REI como herramienta es el 31 de diciembre del 2023, teniendo las otras fechas que he indicado bastante en cuenta. Bueno, gracias. Gracias, Raúl, por absolver las consultas de nuestros participantes. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final del evento. Agradecemos a Gina, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y a Raúl, especialista de la Dirección de Calidad del Gasto Público, por su participación en el presente evento. Con ello, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Asimismo, les recordamos que podrán ver el video de esta capacitación y otras capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Les agradecemos por su participación. Que tengan muy buena tarde.